Cuchillas de cristal, lenguas doradas, cráneos alienígenas, cámaras secretas. Egipto no ha terminado de sorprendernos. ¿Qué descubrieron esta vez? Bajo las arenas de Egipto se esconde un secreto que ha desconcertado a exploradores, arqueólogos e investigadores durante décadas. Todos conocen la superficie de la meseta de Giza, las pirámides, la esfinge y las antiguas tumbas. Pero en las profundidades, oculto a los turistas y alejado de los focos, se esconde algo mucho más extraño. Lo que algunos llaman una ciudad enterrada. Una vasta y misteriosa red subterránea excavada en la roca. Esto no es un rumor susurrado en cuartos traseros. En la década de 1990, las autoridades egipcias permitieron una exploración limitada bajo Giza. Lo que se encontró impactó incluso a los expertos más experimentados. Cámaras, túneles y pozos enteros revestidos de piedra, algunos extendiéndose a más de 30 metros bajo la superficie. Los primeros exploradores que usaron georradar encontraron largos corredores horizontales y vacíos que no coincidían con nada documentado. Un equipo británico incluso afirmó haber encontrado un sistema completo de varios niveles con pasillos que conducen en varias direcciones, completamente intacto. Algunos creen que estos túneles son miles de años más antiguos que las propias pirámides. Si eso es cierto, ¿quién los construyó? ¿Y para qué? Casi no hay inscripciones, ningún marcador cultural claro. Solo pasadizos largos y fríos que parecen diseñados para pasar desapercibidos. Aún más extraño, hay un silencio mediático total sobre el tema hoy. A los investigadores independientes que intentan revisitar los túneles a menudo se les deniegan los permisos. Algunos afirman que el gobierno egipcio, junto con instituciones internacionales, está sentado sobre algo enorme, algo que podría reescribir todo lo que sabemos sobre los orígenes de la civilización. En un caso, los exploradores describieron el hallazgo de una cámara subterránea sellada llena de aire antiguo, intacta durante miles de años. Se les ordenó detener la excavación. Se llevaron cámaras. No se publicaron registros oficiales. Desde entonces, los rumores de una ciudad subterránea no han hecho más que crecer. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para ocultar un complejo subterráneo? ¿Por qué no se permite a nadie continuar las excavaciones abiertamente? Estas preguntas pesan sobre Giza, justo debajo de los pies de millones de visitantes. A día de hoy, gran parte de lo que yace bajo el sitio más famoso de Egipto permanece encerrado en silencio. Aproximadamente 240 kilómetros al sur de El Cairo, en la región de El Miña, los arqueólogos descubrieron una tumba que parecía cientos de otras, hasta que llegaron a la cámara final. Dentro había un esqueleto con un cráneo que desafiaba una explicación fácil. Sus proporciones eran irregulares, alargado, con una cúpula craneal lisa y cuencas oculares extrañamente grandes. Inmediatamente se hicieron comparaciones con las famosas momias de cabezas alargadas de Paracas en Perú, pero esta estaba en el corazón de Egipto. Los investigadores se apresuraron a sugerir la deformación craneal, una práctica antigua en la que los cráneos se moldeaban intencionalmente durante la infancia. Pero aquí está el giro. No se encontraron signos de unión, no hay marcas de presión, no hay marcas de herramientas. Solo un cráneo alargado y fusionado naturalmente, diferente a cualquier otro en la región. Fue enterrado solo, en una cámara rodeada de extraños símbolos tallados directamente en la piedra. No jeroglíficos típicos, sino espirales abstractas y patrones de cuadrícula que no coincidían con la escritura egipcia conocida. La tumba en sí era aún más curiosa. Sellada herméticamente, intacta durante posiblemente 2000 años, sin indicios de afiliación real. Sin embargo, el entierro se realizó con precisión. Quienquiera que fuera este individuo era importante, pero no egipcio en el sentido tradicional. Algunos teóricos marginales creen que podría haber sido un enviado extranjero, posiblemente incluso parte de una raza de élite olvidada que precedió al Egipto dinástico. Otros susurran algo más descabellado, una entidad no humana, honrada y oculta. ¿Es este cráneo prueba de un antiguo contacto con seres desconocidos? ¿O una anomalía genética enterrada con sumo cuidado? El misterio se profundiza cuando se considera que las autoridades egipcias sellaron rápidamente el sitio. Se filtraron fotos, pero no hubo informes formales. No hubo exhibiciones en museos. Solo silencio. Es como si alguien no quisiera que miráramos demasiado de cerca. Justo al este de donde se encontró el cráneo de El Miña, en la meseta de Giza, otro enigma ha mantenido a los investigadores en vilo durante décadas. La esfinge, ya envuelta en leyenda, podría no ser lo que creemos. Bajo sus patas se encuentra una cámara, confirmada por múltiples escaneos de georradar, incluyendo uno famoso realizado por el Instituto de Investigación de Stanford en la década de 1990. Los datos revelaron espacios huecos y pasillos que no deberían estar allí. Sin embargo, están. Y nunca han sido excavados. ¿Por qué no? Esa es la pregunta que inquieta a todos. La versión oficial afirma que no hay nada de interés. Pero si eso es cierto, ¿por qué bloquear el acceso durante más de 30 años? Algunos investigadores creen que estas cámaras podrían formar parte de la misma red subterránea que la Gran Pirámide, posiblemente incluso conectadas con la propia ciudad subterránea perdida.
Otros van más allá, diciendo que la cámara contiene un archivo antiguo, posiblemente de una civilización prediluviana, el legendario Salón de los Registros, sobre el que místicos y videntes escribieron durante siglos. En 1996, la Autoridad de Antigüedades de Egipto supuestamente negó los permisos a un equipo que quería perforar la cámara, alegando riesgo de daños. Pero fuentes internas afirmaron que la verdadera razón fue la presión de intereses internacionales y que lo que yace debajo ya había sido explorado discretamente y sellado de nuevo. ¿Qué podría haber dentro? ¿Un sarcófago? ¿Tecnología avanzada? ¿Documentos antiguos que reescriben la historia? Nadie fuera del círculo íntimo parece saberlo. Pero los datos no mienten. La cámara está ahí. Las entradas están bloqueadas y a nadie se le permite volver a entrar. Es como si la esfinge, ya un guardián silencioso, estuviera protegiendo algo debajo de ella, algo que el mundo no está listo para ver, o algo que alguien no quiere que se revele. Dispersos por los templos más antiguos de Egipto, en particular en Abidos y Dendera, se encuentran grabados de un extraño símbolo que aún genera debate. El pilar Jet. Parece una columna vertebral vertical con travesaños apilados de aspecto casi mecánico. De hecho, algunos dicen que se asemeja más a una pieza de equipo que a un símbolo, algo que se esperaría encontrar en una máquina, no en la pared de un templo antiguo. Para los egiptólogos tradicionales, el jet representa la estabilidad y la vida eterna. Generalmente se asocia con la columna vertebral de Osiris, el dios del inframundo. Pero ¿por qué su aspecto mecánico? ¿Por qué su diseño casi eléctrico? Algunos grabados lo muestran siendo mantenido en posición vertical por sacerdotes o incluso activado en rituales, emitiendo rayos. Un relieve en el templo de Hathor muestra un jet de pie entre dos misteriosos dispositivos, largos tubos con extremos en forma de loto y líneas serpenteantes. No parece espiritual sino un plano. Investigadores marginales sugieren que el jet era más que simbólico. Algunos creen que pudo haber sido un dispositivo real, posiblemente incluso parte de un sistema de transmisión de energía. Incluso hay teorías controvertidas, sí, que dicen que el jet era una especie de antigua columna de energía, utilizada en rituales religiosos que involucraban sonido o resonancia. Después de todo, muchos templos donde aparece el jet tienen propiedades acústicas inusuales. Lo que lo hace aún más extraño es su difusión en Egipto, tallado y pintado en alto relieve en muros, sarcófagos y artefactos ceremoniales. ¿Era solo arte? ¿O era una ciencia olvidada, expresada en el único idioma que tenían los antiguos? Incluso el nombre Jet, que los eruditos vinculan con la eternidad, parece una pista. Algo que estaba destinado a durar para siempre. Algo incrustado en la propia piedra, esperando a que alguien lo descifrara. A principios de 2021, arqueólogos que exploraban la necrópolis de Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, abrieron un entierro sellado y encontraron algo que inmediatamente causó sensación: una momia con una lengua de oro macizo colocada cuidadosamente en la boca. A diferencia de la mayoría de los restos momificados, que a menudo se encuentran despojados o saqueados, este estaba intacto. Aún más extraño, el cuerpo no estaba solo. Se encontraron varios otros en las cercanías, muchos con elementos dorados, amuletos oculares, máscaras funerarias y decoraciones doradas. Pero la lengua destacaba, delgada, brillante y con la forma perfecta para encajar en la boca. No era ornamental, sino intencional. ¿Por qué darle a una momia una lengua de oro? Algunos eruditos creen que su propósito era ayudar a los muertos a hablar en el más allá para comunicarse con Osiris durante el juicio. Eso es lo que sugieren los textos, pero otros no están convencidos. Después de todo, las lenguas de oro no son una tradición común en los entierros egipcios. De hecho, solo se han encontrado unos pocos casos. Entonces, ¿quiénes eran estas personas y por qué fueron enterradas con herramientas que nadie más tenía? Los investigadores más especulativos creen que apunta a un sacerdocio secreto o un culto de élite, uno que sabía cosas no registradas en la historia oficial. ¿Podrían haber sido oráculos? ¿Individuos destinados a pronunciar palabras divinas de otro mundo? La artesanía de la lengua en sí misma respalda la idea de que es delgada, pero duradera, refinada, creada con sumo cuidado. Las autoridades publicaron un puñado de fotos, luego guardaron silencio. No hay un informe completo de la excavación, no hay exhibición, solo unas pocas instantáneas de una lengua de oro y un cuerpo bien envuelto mirando hacia lo desconocido. Una cosa es segura: quien quiera que fuera esta persona estaba destinado a ser escuchado, no en este mundo tal vez, pero en algún lugar. Saqqara siempre ha sido uno de los sitios de enterramiento más activos de Egipto, pero en el año 2020, durante una excavación al sur de la pirámide escalonada, los arqueólogos descubrieron un conjunto de ataúdes que generó más preguntas que respuestas. Entre las docenas de momias halladas en pozos sellados, algunas destacaban extremidades largas y esbeltas, cráneos alargados y rostros preservados con extrañas máscaras inexpresivas. Estas momias no estaban etiquetadas como miembros de la realeza ni sacerdotes. No se grabaron nombres en sus ataúdes. Sin embargo, los entierros estaban impecables, intactos
intactos durante más de 2500 años con finos envoltorios de lino y sarcófagos de madera pulida. Cuando los investigadores realizaron las primeras exploraciones de los cuerpos, algunos rasgos parecían extraños. Los cráneos eran inusualmente grandes en la parte superior, estrechándose en el mentón, creando una especie de forma de lágrima que no se ajustaba a la anatomía humana típica. En las radiografías, incluso la densidad y la estructura ósea parecían inusuales. Para ser claros, ninguna fuente oficial los llama extraterrestres, pero las similitudes visuales son difíciles de ignorar. No se parecen a ningún grupo conocido del antiguo Egipto. Algunos científicos sugirieron enfermedad o deformidad. Otros propusieron una conformación intencional del cráneo. Sin embargo, no estaban presentes los indicadores habituales de unión o modificación corporal cultural. Entonces, ¿quiénes eran? Una teoría es que eran diplomáticos extranjeros o miembros de una secta secreta que practicaba rituales desconocidos. Otra postula que no eran completamente humanos, tal vez una población genéticamente distinta o algo más antiguo que el propio Egipto dinástico. Lo que hace que todo el asunto sea aún más extraño es la falta de seguimiento. El descubrimiento fue noticia de primera plana y luego simplemente se detuvo. No se publicaron autopsias detalladas, no hubo informes completos. Es como si todo el asunto se hubiera envuelto, empaquetado y escondido rápidamente. Sin embargo, las imágenes son reales, y una vez que las has visto, son difíciles de olvidar. En el templo de Hathor en Dendera hay una talla que ha fascinado a eruditos, astrónomos y cazadores de misterios durante más de un siglo. Es circular, densa y repleta de extraños símbolos. Animales, cúmulos estelares, formas humanoides. Se llama el Zodíaco de Dendera y es uno de los mapas estelares más antiguos conocidos en la Tierra. El relieve no es decorativo. Es una carta celeste precisa tallada directamente en el techo. Muestra los signos del zodíaco, las constelaciones y las alineaciones planetarias, incluyendo configuraciones que coinciden con eventos de hace miles de años. Lo curioso es lo mucho que se parece a los mapas estelares modernos. Las órbitas, posiciones y cuerpos celestes aparecen en patrones que sugieren un conocimiento astronómico muy adelantado a su tiempo. Los eruditos convencionales dicen que el zodíaco de Dendera refleja la influencia griega durante el periodo ptolemaico. Pero otros no están tan seguros. Algunos patrones sugieren observaciones que habrían requerido telescopios. Otros se alinean con formaciones estelares solo visibles desde diferentes hemisferios. Y la forma en que fue tallado, con extrema simetría y equilibrio cósmico, no coincide con los estilos artísticos circundantes de la época. Algunos investigadores creen que puede ser un fragmento sobreviviente de un mapa mucho más antiguo transmitido, alterado o incluso recuperado de una civilización perdida. Incluso hay historias, aunque no documentadas, de cartas estelares coincidentes encontradas en las profundidades de cámaras subterráneas. Si eso es cierto, el zodíaco de Dendera no es solo arte, es un mensaje, un registro, tal vez incluso una advertencia, y nos obliga a preguntarnos quiénes fueron los verdaderos astrónomos del antiguo Egipto y hasta dónde llegó realmente su conocimiento. Ya sea que se dibujó de las estrellas del cielo o de algo mucho más misterioso, sigue siendo uno de los grabados celestiales más avanzados jamás descubiertos en piedra. Bajo la Gran Pirámide de Giza, no dentro de su enorme cuerpo de piedra, sino excavada en la roca, se encuentra una estructura de la que pocos han oído hablar. Se la conoce como la cámara espiral y no aparece en los mapas turísticos ni en la mayoría de los libros de historia. Pero las pistas de su existencia provienen de tecnología de escaneo de alta precisión y antiguas notas de excavaciones que se archivaron discretamente y casi se olvidaron. A principios del siglo XXI, una serie de escaneos privados con georradar, algunos realizados por investigadores independientes, revelaron una extraña cavidad espiral que se retorcía hacia abajo bajo la base de la pirámide. A diferencia de los túneles rectos y funcionales típicos de la arquitectura egipcia, esta cavidad parecía curvarse y enrollarse casi como una hélice a medida que se adentraba más en el lecho rocoso de piedra caliza. La profundidad, desconocida. El propósito, completamente desconocido. La egiptología oficial rara vez lo menciona. Algunos dicen que es solo una fisura natural. Otros afirman que es parte de una tumba sin terminar. Pero la forma no encaja. No es solo una espiral, parece metódica, como si hubiera sido tallada deliberadamente en espiral. La idea de que alguien hace miles de años creara esta espiral oculta debajo de la estructura más famosa de la Tierra es escalofriante. Entonces, ¿para qué servía? Una teoría sugiere una cámara ritual, utilizada para iniciaciones vinculadas a los antiguos cultos solares. Otra afirma que es parte de un sistema de energía, una especie de bobina de presión diseñada para aprovechar las frecuencias naturales de la Tierra. Y sí, las interpretaciones más marginales sugieren algo aún más dramático, que esta espiral era una especie de cámara recipiente, o incluso un espacio de almacenamiento de conocimiento destinado a ser enterrado y encontrado mucho más tarde. Sea cual sea el propósito, la cámara permanece sellada. Ningún equipo moderno ha podido excavar en ella. Algunos creen que se accedió brevemente a finales de los 90, pero nunca se publicó nada oficial. No hay fotos, no hay informes, solo una negación silenciosa. Hasta que a alguien se le permita profundizar, la cámara espiral permanecerá inaccesible, serpenteando silenciosamente en la oscuridad bajo una pirámide que aún se niega a revelar todos sus secretos.
Pocas zonas de la Tierra han sido tan estudiadas como la meseta de Giza y aún así sorprende incluso a los arqueólogos más experimentados. A tan solo unas decenas de metros de la Esfinge, enterrada en un escondite de piedra sellado cerca del lecho rocoso, los investigadores descubrieron algo que no debería haber estado allí. Un conjunto de armas, cuchillos y hojas, no hechas de metal, sino de algo mucho más misterioso: cristal de cuarzo. Los objetos eran afilados, perfectamente simétricos y parcialmente translúcidos. La artesanía era excepcional: bordes suaves, peso equilibrado e incluso tallas ornamentales grabadas directamente en el cristal. Pero ninguna dinastía egipcia conocida produjo armas en masa a partir de cuarzo. Es un material frágil si se manipula incorrectamente y requiere herramientas sofisticadas para darle forma con precisión. Entonces, ¿por qué se enterraron cerca de la Esfinge? ¿Y quién las fabricó? Algunos arqueólogos dicen que eran ceremoniales, nunca destinadas a la batalla, sino que se usaban en rituales de alto nivel. Eso tendría sentido, dada la proximidad a una de las estructuras más sagradas de Egipto. Sin embargo, otros han señalado la falta de marcas o inscripciones simbólicas, sin cartuchos, sin nombres reales, solo geometría, limpia, fría y precisa. Aún más extraño, algunas de las hojas no mostraban signos de erosión, a pesar de tener miles de años y estar enterradas cerca de un suelo rico en caliza. Esto sugiere que estaban selladas para evitar cualquier deterioro ambiental. Alguien quería que estos objetos sobrevivieran sin ser molestados. Las teorías abarcan desde tecnologías perdidas hasta un sacerdocio que dominaba el arte olvidado de moldear cristales. Voces más especulativas incluso afirman que podrían haber sido herramientas de una cultura no humana traídas y enterradas para preservar el conocimiento o esconderlo. Las autoridades egipcias solo publicaron unas pocas fotos oficiales. Desde entonces, las armas han desaparecido en los archivos de museos sin que se exhiban al público en la actualidad. Lo que nos queda es el conocimiento de que, bajo la arena junto a la Esfinge, alguien enterró armas demasiado avanzadas, demasiado prístinas y demasiado fuera de lugar como para ignorarlas. Justo detrás de la Gran Pirámide, enclavado entre dos muros de piedra y fácil de pasar por alto, hay un pequeño agujero vallado en el suelo. No parece gran cosa, pero lo que yace debajo es una de las características más desconcertantes e inexploradas de Giza. Se llama el Pozo de Osiris y desciende casi 30 metros directamente a través del lecho de roca hacia un complejo subterráneo de varios niveles, completamente lleno de agua. 3 cámaras. Un pozo vertical, sin inscripciones, sin decoraciones. Solo paredes toscas, espacio abierto y sarcófagos demasiado grandes para moverlos sin gran esfuerzo. El nivel más bajo, sumergido todo el año, contiene un enorme sarcófago de granito, demasiado ancho para el túnel que lo cubre. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llegó allí? Los eruditos convencionales dicen que es una tumba simbólica dedicada a Osiris, el dios del inframundo. Pero si solo era simbólico, ¿por qué tomarse la molestia de excavar un pozo tan profundo y peligroso? ¿Por qué enterrarlo bajo capas de roca en total secreto? No hay caminos públicos, ni luz, ni señales. No estaba destinado a ser encontrado fácilmente. Algunos investigadores han propuesto que el Pozo de Osiris formaba parte de una cámara de iniciación para sacerdotes o miembros de la realeza, una especie de descenso espiritual al inframundo. Otros llevan la teoría más allá. Creen que era una puerta de entrada, no en el sentido de teletransportación de la ciencia ficción, sino como una estructura física diseñada para aprovechar la energía de la Tierra y alinearse con las estrellas. Un conector cósmico entre este mundo y algo mucho más allá. Cuando Zahi Hawass entró por primera vez en el pozo, estaba inundado y completamente oscuro. Los buzos entraron con cámaras, y lo que encontraron solo planteó más preguntas. ¿Por qué el enorme sarcófago? ¿Por qué el silencio en torno al descubrimiento? ¿Y qué hay bajo el agua de lo que nadie habla? Es una de las estructuras artificiales más profundas de Giza y una de las menos comprendidas. ¿Una tumba? ¿Un templo? ¿O una puerta olvidada a algo que aún no comprendemos? Las respuestas podrían seguir enterradas bajo el agua, esperando. En la antigua ciudad de Avaris, antaño la bulliciosa capital de la dinastía Hyksa en el norte de Egipto, los arqueólogos descubrieron algo verdaderamente extraño durante una minuciosa excavación en un complejo palaciego. Al cartografiar el patio real, el equipo encontró varias fosas dispuestas siguiendo un patrón deliberado. Dentro, manos humanas, manos derechas, enterradas individualmente sin cuerpos, joyas ni objetos que las acompañaran. Este no era un campo de batalla, no era la escena de un crimen. Todo en la colocación parecía intencional, incluso ceremonial. Las manos habían sido colocadas con pulcritud, no abandonadas, y el hecho de que todas fueran diestras era especialmente notable. Los registros del antiguo Egipto hablan de una tradición militar en la que los combatientes o guerreros enemigos entregaban la mano derecha como forma de reclamar recompensas o demostrar una victoria. Los hallazgos en Avaris bien podrían ser la evidencia física de esta práctica, posiblemente el primer ejemplo real jamás descubierto. Pero el misterio se profundiza al observar los restos con más detenimiento.
Algunas de las manos eran excepcionalmente grandes, con estructuras óseas que no se ajustaban al rango de tamaño típico de la población local. Eran simplemente guerreros con complexiones superiores a la media, forasteros o algo más simbólico. Es importante señalar que estas manos no se exhibieron públicamente ni se arrojaron al desierto. Fueron enterradas con cuidado, justo dentro de los terrenos del palacio, un lugar de poder. Algunos investigadores creen que esto sugiere un ritual o rito cultural con un significado espiritual vinculado a la fuerza, la valentía o incluso la protección. Aún no hay una respuesta clara. Desde el descubrimiento, el sitio se ha conservado y los académicos continúan estudiando los hallazgos con cautela. Si bien algunas teorías se inclinan por explicaciones prácticas, otras creen que la presencia de manos tan inusualmente grandes sugiere una capa más profunda de creencias antiguas, o quizás un grupo de personas que la historia no registró por completo. Sea cual sea la verdad, las manos de Avaris abren un nuevo capítulo en la comprensión de cómo el mundo antiguo marcó el triunfo, el conflicto y el poder de maneras que aún hoy nos dejan en silencio perplejos. En 2020, arqueólogos que trabajaban en la orilla oeste de Luxor hicieron un anuncio que acaparó titulares. Habían descubierto 30 tumbas previamente desconocidas, escondidas en una ladera no lejos del Valle de los Reyes. Lo que hizo este hallazgo extraordinario no fue solo la cantidad, sino su estado. Muchas de ellas estaban completamente intactas. En su interior, las tumbas albergaban ataúdes coloridos, estatuas talladas, máscaras funerarias y paredes cubiertas de vibrantes pinturas, escenas que parecían terminadas el día anterior. Los colores no se habían desvanecido, las inscripciones eran claras, y en algunas tumbas, incluso los ajuares funerarios seguían en su lugar. Algunas de las tumbas pertenecían a sumos sacerdotes, otras a escribas y trabajadores, no reyes ni reinas, sino personas que mantenían a Egipto en funcionamiento entre bastidores. Sin embargo, el cuidado puesto en sus entierros era asombroso. En una cámara, los arqueólogos encontraron un sarcófago perfectamente intacto, rodeado de cerámica, amuletos y herramientas. Nunca se había abierto. Lo fascinante es lo ocultas que estaban estas tumbas. No estaban a la vista de todos y no seguían el eje principal de los entierros reales. Fueron excavadas en la roca de forma más privada, casi en secreto. Algunos creen que esto fue intencional, un intento de protegerlas de los ladrones de tumbas. Otros piensan que estaba vinculada a un culto local o a un grupo olvidado que seguía sus propias costumbres funerarias. Entre los hallazgos se encontraban papiros raros, figuras shaptis de formas inusuales e incluso un entierro con una máscara de madera nunca antes vista, de diseño casi tribal. Las tumbas se están estudiando cuidadosamente, pero la mayoría de los descubrimientos aún no han llegado al público. Si estas 30 se encontraron en una sola temporada, ¿quién sabe cuántas más yacen ocultas en los acantilados de Luxor? Es un recordatorio de que Egipto aún guarda secretos y, a veces, no son los faraones los que nos sorprenden, sino la vida tranquila de quienes los servían. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué descubrimiento te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.